Bien, como estudiantes llegamos al tema de triángulos en geometría. Hoy hablaremos acerca de ese tema. Partimos indicando lo siguiente. Triángulo, una figura geométrica. También se conoce el triángulo como la mínima expresión poligonal. ¿Por qué utilizamos este término? Mínima expresión poligonal. Porque no hay otro polígono que tenga menos de 3 lados. Por ello el nombre de mínima expresión poligonal. Ahora, ¿cómo se genera un triángulo? A partir de la unión de 3 segmentos. En este caso, segmento AB, AC y BC. Al intersecarse formamos una región llamado triángulo. Ahora, los segmentos toman el nombre de lado. Y los puntos donde se intersecan, vértice. Ahora, todo triángulo tiene dos tipos de ángulos. Ángulos interiores y también ángulos exteriores. El ángulo exterior surge como prolongamos un lado y generamos con el otro, en este caso podemos decir acá el ángulo delta y el ángulo exterior. Luego, miren por aquí, la suma de los ángulos interiores, ojo acá, voy a poner, a ver, alfa, por aquí vamos a poner teta, por aquí ponemos phi. La suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. Entonces, concluimos indicando que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo igual a 180. Luego, cuando hablamos de ángulos exteriores, a ver, pongamos acá delta, por aquí ponemos phi, y por este lado ponemos, a ver, pi. La suma de los tres ángulos igual a ¿qué? 360 grados. Entonces, interior es 180, exterior sumado 360. Luego, es necesario que recordemos algunos triángulos más conocidos. Se clasifican por su forma, por su medida, pero vamos recordando los más conocidos. ¿Cuáles son ellos? A ver, el escaleno. Un triángulo es escaleno cuando tiene lados de diferentes medidas. Escaleno. Isósceles cuando tiene dos lados iguales o de igual medida y el lado desigual se llama base. En este caso, triángulo isósceles. Luego, vemos acá el triángulo equilátero. Su mismo nombre dice equilátero, lados de igual medida. Llegamos al triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, miren acá, el lado A, el lado C y el lado B. Es más conocido porque aquí podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras aquí? Haya hipotenusa al cuadrado a que es igual a suma del cuadrado de sus catetos. O sea, B cuadrado igual a ¿qué? A cuadrado más C cuadrado. También llegamos a ver el triángulo obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso. El ángulo obtuso, pongamos acá a ver el ángulo beta. El ángulo beta, obtuso, mayor de 90, pero menor de 180. Obtusángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo obtuso. Y los otros, en este caso, son ángulos agudos. Entonces, con esta teoría, comenzamos a resolver los ejercicios de la práctica de clase. Ejercicio número 1. Dice lo siguiente. En el triángulo ABC, el lado AB igual a BD. AB igual a BD. Entonces, fíjese, en el triángulo ABD, 20 grados mide el ángulo desigual. Por lógica, notamos que es un triángulo isósceles. Y nos pide hallar el valor de X. Entonces, aquí ponemos 80. Por aquí también 80. Porque la suma de los tres, 180. Y ahora, X más 50 igual a 80. Entonces, por lógica, ¿X cuánto vale? X vale 30 grados. Porque dos ángulos internos me dan un ángulo externo. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 dice lo siguiente. Según el gráfico, calcular el ángulo ADC. El ángulo ADC, y es X. Aquí vamos a ir entonces, es X. Después indica que AE igual a ED. AE, a ver, está por aquí. AE es igual a ED. Entonces, fíjese, ADE, triángulo isósceles. Ponemos aquí X. Después, ¿qué otro dato tenemos? El ángulo ACD vale 40. ACD 40. Y el triángulo ABC es equilátero. Miren, el triángulo ABC equilátero. Entonces, por lógica, por aquí tenemos 20. Por este lado 60. Y el ángulo superior vale 60. Y aquí, ¿cómo hacemos para hallar el ángulo o el valor de X? Fíjense, a ver, vamos por acá. Si aquí 40, 60. Por aquí, ¿qué tenemos? 80. ¿Por qué 80? La suma de los tres, 180. 60, 40, 100 más 80, 180. Entonces, por lógica, el ángulo exterior, ya que todos los ángulos son suplementarios, entonces aquí tenemos 100. Ojo acá. En el triángulo
ojo aquí, en el triángulo ADE. Notamos que es triángulo isósceles. Por esa definición, decimos entonces que X ¿cuánto vale? A ver, dígame, X ¿cuánto vale? Si el ángulo desigual vale 100, ya, XX sumado 80. Entonces, por lógica, X vale 40. Alternativa, en el 2, la D. Pregunta 3. Pide en este caso calcular el valor de X. El ángulo X, esa es la que nos pide hallar, 40 grados, 20 grados el ángulo C. Nos indica lo siguiente, el lado AB, miren, lado AB es igual al lado BD, ya está, BD. Si el ángulo desigual vale 40 y tenemos ABD, triángulo isósceles, por lógica, aquí es 70, 70. Alguien dirá, ¿pero por qué, profesor? La suma de los tres es 180. Si aquí 40, ¿cuánto falta 180? 140 en todo caso, dividimos entre 2, 70, 70. Luego, nos dan por aquí otro dato más, CD, ojo, es igual a CE. CD es igual a CE. Listo. Tenemos también DCE, triángulo isósceles. El ángulo desigual vale 20. Por lógica, los ángulos iguales son, en este caso, ¿quiénes son? El ángulo D y el ángulo E. Sumado ambos va a ser igual a 160. Entonces, por lógica, aquí 80 y por aquí también 80. Entonces, ¿qué decimos acá? La suma de 70, X y 80 es igual a 180. Entonces, ¿para qué hacer eso? Si sabemos que al final va a ser igual a 30, ¿sí? Sumado los 3, 180, entonces X vale ¿cuánto? 30 grados. Pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos pide hallar el ángulo ABC. ¿Y dónde está el ángulo ABC? Por aquí. Ya está indicado el ángulo ABC X. Luego indica que AF, vamos por acá, AF igual a FC. Ya está. ¿Qué más? Igual a DE, por aquí. ¿Qué más? Igual a DF. ¿Qué sigue? A ver, igual a EF. Ya miren. El triángulo DEF, triángulo equilátero, por la notación. Y con ello nos pide hallar el valor de ABC, el triángulo. En este caso, miren, el ángulo ABCX. Entonces acá ponemos 60 grados. Por aquí también 60 grados. Por aquí también 60 grados. Luego, estos dos ángulos son iguales. Puedo poner aquí A, por aquí, A, por aquí. Listo. Y ponemos una F. También, ojo acá, estos dos ángulos son iguales. Puedo poner por aquí B y por aquí también ponemos B. Ya está. Luego, ¿qué más se puede hacer? Dice que AF igual a FC. Ya, ¿qué más? A ver, igual a DE, igual, ¿qué más? A DF y a F, a EF. Ya está, listo. Y con ello nos pide hallar el valor en ese caso de X. Pregunto, ¿será cierto decir lo siguiente que A más B más X es igual a 180? Alguien dirá, sí, profesor, está correcto, ya está. Listo, entonces ya tenemos por ese lado. También alguien dirá, profesor, también podemos decir lo siguiente, ojo acá, 180 menos 2B más 60 más 180 menos 2A es igual a 180. A ver, alguien dirá, profesor, ¿pero por qué? Aquí está la respuesta. La respuesta está aquí, jóvenes. Este ángulo vale ¿cuánto? 180 menos 2B. Claro, 180 menos 2B. Más 60, más el otro ángulo. 180 menos 2A. ¿Cuánto vale? 180. ¿Es cierto? Ya está, listo. Podemos acá ir simplificando. 180, 180, se van. Luego, podemos para aquí sumar. ¿Cuánto es? 240. Ya está, grados. Menos 2A menos 2B pasa a sumar. Listo. Luego mitad, mitad. ¿Y qué indicamos acá? Que A más B, ¿cuánto vale? 120. Alguien dirá, ¿pero para qué hemos hallado? Justamente para reemplazar en 1. Miren acá. Ya conocemos el valor de ¿quién? De A más B. 120. Pasar a estar. Y ya tenemos el valor de X. ¿Cuánto sale? 60 grados. ¿Qué alternativa? Alternativa E. Pregunta 5. Pide calcular el ángulo ACF. ACF. X. Ya está. Y nos dan la gráfica. También indica lo siguiente. Que BC. Ojo acá. BC. Es igual a CD. Ya. Son iguales. Estos dos lados iguales. Por lógica aquí tenemos, mire, opuesto por el vértice. Entonces también si es triángulo isósceles, ya listo, teta y teta por ese lado. ¿Qué más saber? Nos indica que al
teta menos alfa vale 50. Y la que nos pide hallar es el valor de x. Ojo acá. A ver, veamos. Veamos por aquí. Por lógica, este ángulo vale ¿cuánto? 90 menos x. ¿Qué más? A ver. Vamos por acá. Listo. También, ojo acá. Alfa más 90 menos x igual a teta. Miren, porque los ángulos internos me dan un externo. Entonces, fíjense acá, 90 menos x más alfa igual a teta. Ya está. Luego, miren aquí, podemos hacer lo siguiente. 90 menos x es igual a teta menos alfa. Pero teta menos alfa conocemos cuánto vale 50. Ya, entonces miren acá, 90 menos 50 es igual a x. Donde x, ¿cuánto resulta? 40 grados. ¿Qué alternativa? La D. Pregunta 6. En la pregunta 6 también nos pide hallar el valor de x. Pero acá nos dan una condición. Ojo acá, vamos. AE, miren, AE es igual a EB. Ya está. ¿Qué más? Igual a EF. Igual a FD. Igual a DC. Y con ello nos pide hallar el ángulo X. También por acá dice lo siguiente. El ángulo, ojo acá, el ángulo BAC igual a medir del ángulo FDA. Listo. BAC. BAC, ¿con qué ángulo? Con el ángulo FDA. Listo, con este ángulo. Ojo acá, vamos a poner el ángulo BAC. Por aquí, con el ángulo FDA. Listo, son iguales. Ya, a ver, vayamos viendo. Ojo acá. Como en este caso vemos el triángulo DFC, triángulo isósceles, pues por aquí ponemos X. Ahora, dos ángulos internos nos va a dar un ángulo externo. Ya miren, XX por aquí, que resulta 2X. Por aquí también 2X. Miren, recordemos que estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Por el dato. Entonces aquí ponemos 2X. Y aprovechemos acá, arriba también vale 2X, ¿sí o no? Listo. A ver, ¿qué más? Dos ángulos internos nos da un externo. Miren, ¿qué sucede si prolongamos aquí? No alteramos en nada. Entonces sabemos que este ángulo opuesto por el vértice vale X. Ahora, dos internos me da un externo. O sea, todo esto es el externo. Ojo acá, el externo. 2X, 2X, 4X. Como aquí ya tenemos una X, por lógica, aquí este ángulo vale 3X. El otro ángulo también vale 3X. Ya está. Mire, ahora, ya tenemos los tres vértices del triángulo ABC. Entonces ya podemos igualar a 360. ¿Cuánto? En tu caso acá, 2x, 3 y x. 2x más ¿cuánto? 5x. ¿Igual a cuánto? 180. Y alguien dirá, profesor, ya tengo la respuesta. Claro, miren acá. 5, 6 y 8. 180 sobre 8. Y ahí está la respuesta. Y alguien dirá, profesor, ¿cuánto es la respuesta? A ver, en la pregunta número 6. Dividimos y nos va a salir 45 sobre 2. Y 45 sobre 2, 22 grados con 30 minutos. Alternativa A. Entonces podemos proseguir con la siguiente pregunta. Pregunta 7. Nos pide ayer el valor de alfa menos beta. Alfa menos beta. Luego sabemos que este ángulo opuesto por el vértice vale teta. Podemos indicar acá lo siguiente, que teta más beta es igual a 90 porque está en un triángulo rectángulo. Lo mismo, podemos acá indicar que alfa más w igual a 90. Ya está. Primer dato, segundo dato. ¿Qué sucede si restamos? Y generamos que aparezca en este caso alfa menos w. O teta menos w. Teta menos w. Entonces restamos 1 menos 2. 1 menos 2. Restamos. A ver, ¿qué nos va a suceder? ¿O qué va a suceder? Entonces, podemos hacer lo siguiente. A ver, restando, ¿qué queda? A ver, veamos, teta más beta menos alfa menos w. ¿Igual a cuánto? Igual a 0. ¿De acuerdo? Listo. Luego, podemos decir lo siguiente. Ojo acá. Si alfa y beta llevamos a la segunda componente, tenemos de esta manera, alfa menos beta. Entonces, por aquí nos está quedando teta menos w. Pero teta menos w, ¿cuánto vale? Vale 12. En conclusión, alfa menos beta es igual a 12 grados. Ya tenemos la respuesta. Pregunta número 8. En la pregunta número 8 indica lo siguiente, calcular, a ver, el valor de x. Por aquí tenemos a x. Luego, también indica que AB es igual a BC. AB, por aquí lo ubicamos.
es igual a BC. Ya está. O sea, triángulo isósceles. Luego, también nos indica que este ángulo vale 90, 100 y 140. Tenemos aquí en todo caso DEBF un cuadrilátero. 100, 40, 140. ¿Cuánto falta para, en este caso, 360? Falta acá 130. ¿Por qué? Porque aquí tengo 90. ¿De acuerdo? 100, 230, 270, más 90, 360. Ya está. ¿Qué más saber? Por lógica, estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué triángulo isósceles? Ah, ya. Los dos ángulos iguales. Y aunque ya tenemos la respuesta. Mire, ¿por qué? Porque este ángulo vale 70. ¿Por qué 70? 40. ¿Cuánto falta para 180? Allá, 140. Significa que los dos ángulos son iguales. Allá por acá 70 y 70. Ahora, 70 más x me da 130. En conclusión, entonces, ¿x cuánto vale? 60. ¿Por qué? 60 más 70, 130. Y ya tenemos la respuesta para la pregunta número 8. Pregunta número 9. Dice lo siguiente: en un triángulo ABC se cumple que las medidas de sus ángulos interiores son 3 números consecutivos. Le ponemos a ver aquí lo siguiente: x, el anterior x menos 1 y el posterior es x más 1. Si sumamos los tres, x menos 1, x más 1, ¿qué nos va a dar en ese caso? 3x. ¿Igual a cuánto? A 180. ¿Y x cuánto vale? 60. Ah, ya. Entonces ya sabemos cuánto vale el anterior y cuánto vale el posterior. ¿Sí? Y listo. ¿Y cuál es la pregunta en el 9? La pregunta en el 9 dice calcular la medida del ángulo menor. Y tenemos el ángulo menor, ¿cuánto vale? A ver, 59. Ya está, 59 grados. Pregunta número 10. En la pregunta 10 pide calcular el valor de x. Listo. Ojo acá, nos dan las medidas. Y aquí tenemos el triángulo rectángulo ABE. Ojo acá. Si por aquí vale 70, por lógica aquí 20. ¿Ya? ¿Qué más saber? Y ya podemos hallar el ángulo, en este caso, el valor de x. Ah, ya, entonces, ¿x cuánto vale? ¿La suma de quién? De 40 más 40 más ¿cuánto? Más 70. Y me parece que ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto es? 150. Ahí está. El valor de x, ¿es cierto? 30 y 10, 40. 40 y 70. 80 más 70, 150. La respuesta es 10. Pregunta 11. En el gráfico dice lo siguiente: DE. A ver, ¿dónde está DE? Por acá. ¿Qué más? Igual a EC. EC, ¿qué más dice? Igual a CF. Ya. ¿Qué sigue después? Igual a EPG. Ya está, listo. Y con este dato nos pide ayer el valor de alfa. Ya lo tenemos por este lado. 140 y 40. Ya está. No nos indica ningún otro dato más. Ojo acá. Entonces, a ver, haciendo uso de los datos que nos presentan, por lógica, por aquí tenemos alfa. Triángulo isósceles. Entonces acá resulta 2 alfa. Por aquí también resulta 2 alfa. Ya está. Otro dato más que podamos hacer, a ver, que podamos usar nosotros. Ah, listo, mire. Por aquí estos dos ángulos son iguales. Y aquí es triángulo isósceles. Luego, también podemos indicar por aquí, vale 40 grados. Y por lógica, todo este ángulo va a haber 40 y 20, 60. Entonces aquí tenemos 120. Entonces, todo este ángulo, ¿cuánto vale? 120 grados. Ya. A ver, ¿qué otro dato más podemos aquí hacerlo uso? A ver, vamos por acá. Vamos por aquí. Dos ángulos internos, un externo. Ah, ya miren. Podemos aquí prolongarlo. Ojo acá. Miren, prolongamos aquí. Todo esto, repito, vale, en este caso, 120 grados. A ver, vamos por acá. Si prolongamos, miren, prolongamos acá. Entonces, este ángulo vale alfa. Por aquí también son iguales. Ojo acá. Listo, a ver. Entonces, ya tenemos por aquí que vale alfa. A ver. Miren acá. DE, en este caso C. Triángulo isósceles. Y el ángulo exterior vale 2 alfa. Ojo acá. DEC isósceles. Por lógica aquí alfa y aquí alfa. Ahora, si aquí vale 120, por lógica este ángulo vale ¿cuánto? 60 grados. Luego, dos ángulos internos me dan un externo. O sea, alfa y alfa, un externo, 60. Y ya tenemos el valor de alfa, ¿cuánto vale? 30 grados. Alternativa para el 11. Pregunta número 11. Alternativa, en este caso la C. Pregunta número 12.
Pregunta número 2 dice lo siguiente. Triángulo ABC. Luego, indica también acá que alfa más beta más phi vale 160. Con ese dato nos pide ayer el valor de x. A ver, vamos por acá. 30, beta, alfa, x. Luego, a ver, ¿qué otro dato más tenemos por acá? A ver, en el gráfico solamente nos pide que hallemos el valor de x. No nos presenta más datos y ya podemos nosotros determinar. A ver, ¿qué hacemos en ese caso? A ver, vamos por ahí. Todo podemos llevar al primer, en este caso el triángulo interior, o al triángulo menor, ¿sí? ¿De acuerdo? Ah, ya, listo. Por aquí podemos poner en ese caso, a ver, 180 menos alfa más x. Ya está. Ah, ojo, ¿por qué? Este ángulo es igual a, ¿qué? A 180, pero menos los otros dos ángulos. Luego también, ¿qué podemos indicar? A ver aquí. A ver, otro valor más que podemos indicar en ese caso. A ver, por acá. Y por aquí. A ver. No nos pide, no nos da otro más dato. Ojo acá. A ver, ¿qué más podemos hacer ahí? A ver, pensemos. Miremos acá lo siguiente. 180 menos alfa más x. Ojo acá. Pero ¿qué sucede si acá ponemos el valor de a? Un ejemplo. A. Y ese dato no interviene. A ver, pero nos va a servir para poder resolverlo. ¿Y cómo así? A ver, decimos acá. A más beta. Ojo, más alfa. ¿Es igual o no a 180? Claro, profesor. Luego también, podemos o no decir acá lo siguiente, ojo acá, que a más 30 es igual a pi más x. ¿Qué me dicen acá? Ponemos 1. Por acá decimos lo siguiente, que a más 30 es igual a que a pi más x. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Entonces, esos datos nos va a permitir a nosotros poder resolver la pregunta. Ah, ya. ¿Cómo así entonces? Miren acá. Ponemos acá 2. Si sumo 30 a la primera y 30 a la segunda, en la primera igualdad no alteramos en nada. ¿Para qué sumo acá 30? Porque me va a generar a más 30 que puedo reemplazar por pi más x. Ah, listo. Entonces fíjese acá. En 1 decimos a más 30 más beta más alfa igual a ¿cuánto? A 210, porque estamos sumando 30 a cada lado. Y aquí tenemos nosotros, ¿cuánto? El valor de pi más x. Entonces, tendremos pi más beta más alfa más x, y sabemos que la suma de los tres elementos vale ¿cuánto? 60. Perdón, 160. Y ya tenemos la respuesta, en este caso, ¿para qué? Para x. ¿Qué resulta? 50. Y es la respuesta, ¿no? Para la pregunta número 12. Pregunta número 12, alternativa. Ahí tenemos la respuesta. Listo. Pregunta 13. Nos pide ayer el valor de la suma de x más y. Sumamos todo. X más y. Miren acá. ¿Qué hacemos? Sumamos todo. Allá. X más 30. Perdón, más 20. Más y más 30. Más 60. Igual a 180. Repite, x más 20 más y más 30 más 180. Y de acá ya tenemos la respuesta, ¿no? Entonces 20 más 30 más 60 pasa a estar, ¿qué queda? A ver, 90, 110, queda acá 70. Luego, la pregunta 14. En la pregunta 14 nos pide ayer el valor de x. Ya. A la regla de, en este caso, de la mariposa. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale? 180 menos x. Ya. Entonces, ¿qué decimos? La suma de los dos extremos a la izquierda, ¿cuánto es? 100. ¿A qué es igual la suma de los ángulos de la derecha? Ya. ¿Cuánto es? 180 menos x más 90. Y ya tenemos la respuesta. X pasará a estar 270 menos 100, 170. Y ya tenemos el valor de x, la pregunta número 14. Ojo acá. Veamos. Las preguntas siguientes están sumamente sencillas. Jóvenes, quedamos aquí. Les queda para ustedes 2 preguntas o 3 como reto. Y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.